Buenas noches, Iglesia. En el libro de Gálatas, capítulo 2 y versículo 20, vemos el ejemplo del apóstol Pablo. ¿Cómo es que él llega a ser el apóstol Pablo? Primero era Saulo, y Saulo tenía muchas cualidades, hermanos. Era muy exigente, grosero, tenía mucho conocimiento. Pero vamos a ver qué dice aquí en Gálatas 2:20. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y vivo, dice, no ya yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Qué amor tan grande de Jesucristo para ir por Saulo de Tarso y que después le cambia el nombre a Pablo, nuestro Dios. Y amado hermano, ¿cuál es la obra que hizo Jesucristo en él? Y es la misma obra que Dios quiere hacer en nosotros, hermanos. Así es que hoy vamos a ver cómo es que nosotros vivimos y nos movemos en la fe de Jesucristo. Estamos hablando de fe todos los jueves, pero el Señor nos lleva a algunos pasajes en donde tenemos que meditar. Vamos a orar. Padre, en esta hora te damos gracias porque tu palabra es nuestra lámpara que se prende, Señor, y alumbra nuestro camino. Así lo dice en los Salmos, Señor. Lámpara es a mis pies tu palabra. Dios, gracias por esta lámpara que nos alumbra y nos ilumina para hacer las cosas correctas, Señor. Aquí estamos, amado Dios. Te pedimos gracia y te pedimos bendición. Revélanos, Señor, en el nombre de Cristo, tu palabra en esta noche. En Cristo Jesús. Amén. Vamos a cantar un canto, Iglesia, y con este canto introducimos a lo que es la palabra de Dios. Bendiciones, Iglesia, bendiciones. Cántale al Señor. Bendito seas, Padre. Gloria a tu nombre, Señor. Nos acercamos con confianza ante tu presencia. En el nombre de Jesús, desechando, Señor, todo estorbo para recibir con mansedumbre la palabra implacada, la cual puede salvar nuestras almas. A ti, Señor.
sea tu nombre, Señor, por siempre. Dice la palabra de Dios que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Iglesia, bienvenido seas a esta noche en la que el Señor quiere hablarnos muchos secretos a nuestro corazón, amado hermano. Y quiero comenzar con el pasaje que te leí hace rato, hermano, porque ahí es donde debemos de centrarnos, amado. Ahí es donde debemos de ir a la palabra de Dios. Gloria a Dios, hermanos. Dice la palabra de Dios, lo escribí, hermano, Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y te estoy subrayando, iglesia, algunas palabras que son de vital importancia para que las podamos entender. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Fíjate lo que decía Pablo. ¿Hasta dónde llegó la revelación de Dios en Pablo? Que Pablo lo deja en este versículo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y sabes que la Biblia habla que cuando Cristo fue crucificado, nosotros estábamos siendo crucificados. Sí, hermano. Porque el plan de Dios te abarcó a ti, hermano. Aleluya. O sea, el plan de Dios eras tú, hermano. Y dice la palabra, y vivo. Pero ¿cómo vive? ¿Cómo es que estaba viviendo Pablo? No ya yo. ¿Qué quiere decir? Ya no gobierna mi yo. Ya no gobierna lo que yo pienso. Dice, mas vive Cristo en mí. Mira cómo te sigo subrayando unas palabras. Vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo, fíjate, en la carne, se refiere al cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Qué quiere decir Pablo? Que toda su vida era por la fe de Jesucristo. Aleluya. Mira, Pablo era un hombre muy letrado, es decir, tenía mucho conocimiento, hermano. Era un hombre estudioso, era un hombre políglota, hablaba varios idiomas, hermano. Pero ¿qué crees? No se refiere a eso, se refiere a la fe de Jesucristo en la que él había entendido y ahora estaba viviendo. Y dice lo último del versículo, el cual me amó. Fíjate el amor tan grande. Y se entregó a sí mismo por mí. ¿De qué está hablando este versículo, amado hermano? Está hablando de una entrega total. ¿Qué entendió Pablo? Que si Cristo había venido a él, entonces él lo único que tenía que hacer en la fe era entregarse totalmente. Muchos dicen, tengo mucha fe, pero no terminan de entregar su voluntad a Dios. No la rinden. Entonces, ¿cómo es que está operando la fe de Jesucristo en los cristianos si no terminamos de rendirnos? Yo te estoy poniendo que Pablo decía, me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, hermano, ¿qué implica vivir en la fe de Jesucristo?
Implica una entrega total. Una entrega total. Mira, hermano, te voy a poner este pensamiento para que lo tomes. Jesús no es Señor para que resuelva tus problemas. Muchos tienen esa idea. Y mira, muchos predican así. Cuando están predicando le dicen, tú acepta a Jesucristo y todos tus problemas se te van a resolver. Mira, qué pena que haya hermanos que prediquen así. Así no es el asunto. La palabra nos enseña que Jesús no es el Señor para que solo esté resolviendo nuestros problemas. ¿Sabes por qué es tu Señor? Mira, Jesús tuvo que ubicar a la gente en ese tiempo que estuvo en la tierra. Acuérdate que él predicaba en aldeas, en pueblos. Y bueno, vamos a ver lo que pasó con las personas que lo seguían. Vamos al libro de Juan, capítulo 6. Si tú lees el Evangelio de Juan y en el capítulo 6, vas a ver que habla del pan de vida, que es Jesucristo. Pero mira cómo tiene que ubicar nuestro Señor Jesucristo a la gente de ese tiempo. Te estoy llevando a Juan 6, desde el 24 al 27. Y dice, como vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron ellos en las navecillas y vinieron a Capernaum buscando a Jesús. 25. Y hallándole de la otra parte de la mar, dijéronle, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Imagínate, lo vieron y le dijeron, Maestro, ¿cuándo llegaste acá? Y mira lo que les respondió Jesús. 26, respondiéndoles Jesús y dijo, de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os hartasteis. Ay, hermano, Jesús conoce todo. Jesús conoce cómo es el corazón de la persona que se acerca a Él. Por eso te dije hace rato, Jesús no es Señor solo para resolver tus problemas. Muchos tienen una idea así de que Jesús es Señor para resolver los problemas. No, hermano. Aquí Jesús está ubicando a las personas y les dice, ustedes me buscan solo porque comieron pan y quedaron bien saciados. Es decir, la gente buscaba a Jesús solo por la comida física. Pero no estaban reconociendo lo que Jesús hacía. 27. Trabajad no por la comida que perece, mas por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló el Padre que es Dios. Entonces, hermano, tenemos que aprender algo bien fundamental, hermano. ¿Cómo sé que estoy viviendo en la fe de Jesucristo cuando no busco al Señor solo para que me resuelva problemas? Ahora, esto no quiere decir que Él no los pueda resolver. Claro que los puede resolver. ¿Pero qué crees? Mira cómo dice aquí. Jesús es tu Señor para que hagas su voluntad. Ahí sí corresponde. ¿Por qué le llamas Señor? Porque tú vas a hacer su voluntad. Ahora, te voy a hacer una pregunta, iglesia. ¿Estás haciendo la voluntad en este tiempo de Dios? ¿Estás plenamente seguro que estás caminando en la voluntad de Dios, cumpliendo y haciendo cada uno de sus mandamientos? Bien. Sin titubeos, hermano. Nada de que permíteme, Señor, mañana, espérame, Señor. No. Hermano, le llamamos Señor porque en la fe de Jesucristo aprendemos que es para hacer su voluntad. Y esto debe de quedarnos perfectamente claro.
Vamos a hablar de Pablo. Hechos capítulo 9. Mira lo que estaba pasando con Pablo. Pablo estaba enojado. Pablo era Saulo primeramente, ¿verdad? Y Saulo decía, yo voy a acabar con estos cristianitos que están duro y dare hablando de un Jesús y están haciendo muchas revueltas aquí en el pueblo. Mira, vamos a ver cómo comienza el libro de los Hechos. Y Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al príncipe de los sacerdotes y demandó de él letras para Damasco a las sinagogas, para que si hallase algunos hombres o mujeres de esta secta, los trajese presos a Jerusalén. ¿Verdad? Y yendo por el camino, aconteció que llegando cerca de Damasco, súbitamente le cercó un resplandor de luz del cielo. Imagínate a Saulo, él va bien furioso, enojado, pide unas cartas para que le den permiso a entrar, y va bien decidido, y de repente, hermano, un resplandor, hermano, que ese resplandor lo tiró. ¿Sabes por qué lo tiró? Porque era necesario ser humillado. ¿Para qué? Para que aprendiera quién era el Señor. Porque él creía que estaba obedeciendo a Dios. Hermano, 4, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Mira, no le conocía. ¿Quién eres, Señor? Y él dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Hermano, él solo pregunta, ¿quién eres, Señor? Y la voz le contesta, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa es, te estás topando conmigo. Fíjate bien, hermano. El día que nosotros recibimos a Jesucristo, Jesucristo puso una porción de fe en ti. La fe de Jesucristo entró a ti. ¿Para qué? Para que le llames Señor. Y si le llamas Señor es para hacer su voluntad, hermano. Y tenemos que entender perfectamente que vivir en la fe es vivir en la voluntad de Dios, hermano. Ahora, versículo 6. Mira lo que hizo Pablo inmediatamente, hermano. ¿Qué hizo? Lo reconoció. ¿Sabes qué es reconocer? Cuando le das el primer lugar a Dios. Y versículo 6 dice, él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Ya no le preguntó otras cosas. Ya no le preguntó, ¿por qué me tiraste a la tierra? ¿Por qué vino? No le preguntó nada, iglesia. Solo le dijo, ¿qué quieres que haga? Y el Señor le dice, levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que conviene hacer. Amado hermano, ¿cuánto tiempo te parece que duró la conversión de Saulo? ¿1 año? 6 meses, 4 años. Hermano, ¿cuánto tiempo duró la conversión de Saulo? Hermano, cuando yo leo estas líneas en la Biblia, yo digo, Señor, vaya, entrega total, así, hermano. Porque hay cristianos que no terminan de rendirse a Cristo y dicen que tienen fe. Cuidado, esa no es fe. La fe de Jesucristo implica una entrega total, iglesia. Y mira lo que dijo, ¿qué quieres que haga, Señor? Y el Señor le dice, levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Mira, él estaba acostumbrado a dar órdenes, a mandar. Ahora cambiaron los papeles. ¿Quién estaba mandando? Cristo, hermano. ¿Y quién estaba obedeciendo? Aquí con esto entiendo perfectamente. Mira cómo Pablo conocía las 7 relaciones básicas.
Seguro que lo sabía. ¿Sabes por qué? Porque mira, su relación empezó con el mismo Jesús. Así cara a cara, mi hermano. ¿Y sabes qué hizo Pablo? Obedeció a la palabra de Cristo que le dijo, levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Imagínate a Pablo diciendo, ay, Señor, no, Señor, ¿por qué me pides eso? ¿Sabes qué hizo Pablo? Se ciñó con la palabra. Ceñirse es cuando tú te sometes a la palabra. Y mira, qué testimonio empezó a dar a todos los demás. Porque, ¿cómo lo conocía la gente? Su relación con el mundo empezó a funcionar luego, hermano. ¿Sabes qué empezó a hacer, hermano? Te voy a leer rápido las 7 relaciones. Hermano, él obedeció a la palabra que Jesús le dijo. Amén. Fíjate cómo empezó a testificar a los otros, que ahora él obedecía a Jesús. Y ahorita te voy a dar unos versículos. ¿Qué hizo? Tercera relación básica, hermano. Fíjate cómo Jesucristo era el Señor de Saulo, de Pablo, hermano. ¿Qué quiere decir? Que Saulo lo reconoció como su autoridad. Por eso Saulo dice, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y si ahora vivo en el cuerpo, en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Cómo es vivir en la fe del Hijo de Dios? Una entrega total a la palabra, dando testimonio al mundo, hermano, reconociendo a la autoridad que es Cristo y haciendo su voluntad. Mira, él sabía, hermano, que allí habían empezado los tratos personales. ¿Cómo tuvo que tratarlo Dios? Ahí empezaron los tratos, hermano. ¿Y sabes qué? Saulo identificó bien que Dios tenía un plan perfecto, hermano. Y en ese plan participó, en ese plan, hermano. Entonces sabía que al tener esa obediencia, Cristo estaba teniendo una relación con Dios mismo. Y hermano, ¿qué iba a venir después? La manifestación de su gloria. 7 relaciones básicas. A ver, hermano, un creyente, un cristiano que dice vivir en la fe del Hijo de Dios, tiene que vivir viviendo, practicando las 7 relaciones básicas. Por eso, hermano, no se te olvide, las 7 relaciones es primero con la palabra de Dios, después es el mundo, cuando tú testificas que eres luz y que eres ejemplo. Cuando te sometes a la autoridad máxima. ¿Cómo sabes que te sometes a la autoridad máxima, hermano? Y bueno, cuando tienes que pasar por tratos, reconoces que es Dios trabajando en ti. Hermano, y los tratos son o porque te quiere promover para algo o porque te quiere corregir. Hermano, y sabes que hay un plan, propósitos de Dios, hermano. Dios mismo está trabajando contigo. ¿Cómo expresaba Pablo esto? Ahora vivo en la fe del Hijo de Dios. Entonces, ¿para qué es Jesús tu Señor? Para que tú y yo hagamos su voluntad. Esto es lo que quiere Dios de ti y de mi hermano. Y yo te voy a hacer una pregunta. ¿Cómo sabes que estás en el reposo de Dios? ¿Cómo sabes que estás? La palabra reposo quiere decir voluntad. Tradúcelo como voluntad. ¿Cómo sabes que tu iglesia estás en el reposo de Dios? Reposar no es que te descanses, hermano, que digas, ¡ay, qué rico! Voy a descansar. Ese no es reposo. Cierto, hay una idea también que vamos a descansar, pero ¿de qué vamos a descansar? La palabra reposo tienes que entender que es entrar en la voluntad perfecta de Cristo.
Por eso Pablo decía, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo, dice, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Como dice, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Por qué lo hace en forma personal? Porque en forma, hermano, tu salvación es personal. Y la fe se vive personalmente. Así es que tenemos perfectamente que entender todo esto, hermano. ¿Cómo sabes que estás en el reposo de Dios? Bueno, pues la Biblia nos habla, hermano, te lo voy a traducir así. ¿Sabes cómo sabes que estás en el reposo de Dios? Cuando tu entrega es total. Cuando tú te has entregado totalmente a la voluntad de Cristo y estás haciendo la voluntad de Él. Mira, tú puedes ser ingeniero, puedes ser doctor, puedes ser abogado, pero puedes ser un hombre que está viviendo en la fe de Jesucristo. ¿Cómo? Cuando estás haciendo la voluntad de Él. Por eso te estoy diciendo, a ver, iglesia, ¿estás seguro que estás haciendo la voluntad de Dios en este tiempo? Hermano, ¿cómo sabemos que estamos en la voluntad de Dios, hermano? Ahorita te voy a hablar entonces de el reposo. Hay dos pasajes en la Biblia que son Hebreos, en el libro de Hebreos, capítulo 3 y capítulo 4, habla mucho del reposo. Hermano, el reposo de Dios tiene 4 propósitos. Hay que entenderlo perfectamente. Mira, mi hermano, este tema que te estoy dando ahorita tiene que ver con verdades del reposo que el apóstol ya dio en domingo hace unos buenos meses. Yo solo te voy a tocar uno de los aspectos para que podamos entender cómo es que estamos viviendo en la fe de Jesucristo. Entonces te tengo que citar que el reposo de Dios tiene 4 propósitos, ¿verdad? Esos propósitos son básicos, es la base de todo creyente. Hay que entender. Cuando tú entras al reposo de Dios, hermano, hay propósitos de Dios. 4 son los propósitos. Hebreos 3 y 4 nos lo van a ilustrar. ¿Qué más nos va a decir? Que hay 4 figuras del reposo. ¿Cuáles son esas 4 figuras del reposo? Aquí vienen las 4 figuras. La primera es el día de reposo. ¿Por qué Dios desde la creación dijo 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día será reposo? Entonces, fíjate las 4. El día de reposo, la tierra prometida es otra figura, el sacerdocio, ¿verdad? Todos los cristianos debemos de vivir el sacerdocio. Y por último, el tabernáculo o la casa de Dios. Te estoy hablando de que iglesia, ¿verdad? Son 4 figuras de reposo, 4 figuras de reposo. O sea, 4 cosas que Dios estableció que nos hablan de reposo. Te los voy a mencionar otra vez. El día de reposo, ¿verdad? La tierra prometida. Amén. El sacerdocio. Y 4, el tabernáculo o casa de Dios. Vamos a ver el primero, rápido. Hebreos 4, 4 y 10. Tienes que poner atención en lo que la palabra nos dice. Entonces, ¿cuáles son esas 4 figuras que nos hablan de reposo? 1, el día de reposo. ¿Cuál es el día de reposo para los cristianos hoy en día, hermano? Domingo. Amén. No lo cambies, hermano. Acá te voy a dar un panorama de algunas cosas que son importantes. Hebreos 4,
Versículo 4 dice, porque en un cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. ¿Qué hizo Dios? Reposó de todas sus obras. ¿Cuándo? Estamos en Hebreos, acuérdate, son Hebreos 3 y 4. Ahorita estamos tocando Hebreos 4, iglesia. No se te pierda, por favor, lo que te estoy diciendo. En Hebreos 3 y 4 te habla de estas 4 figuras de reposo. ¿Qué es el reposo? El aprender a estar en la voluntad de Dios. Amén. Versículo 10. Porque el que ha entrado en su reposo, fíjate bien, también él ha reposado de sus obras. ¿Cuáles obras? Del esfuerzo propio, como Dios de las suyas. Entonces, bien, le damos la gloria a Dios. Amén. La tierra prometía. Vamos a ver, Hebreos 4, del 5 al 9. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Así que, pues que resta que algunos han de entrar en él, y aquellos a quienes primero fue anunciado no entraron por causa de ¿qué? Desobediencia. Determina otra vez un cierto día diciendo por David, hoy, después de tanto tiempo, como está dicho, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. ¿Cuál es este reposo? Bueno, estamos hablando de la tierra prometida. El sacerdocio, Hebreos 4. Solo te estoy dando un panorama. Ahorita vamos a hablar solo del día de reposo, ¿sí? Sacerdocio, Hebreos 4, 14 al 16. Por tanto, teniendo un gran pontífice que penetró los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un pontífice que no se pueda compadecer de nuestras flaquezas, mas tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Mira, Jesús vino como hombre y soportó todo lo que tú y yo estamos viviendo, pero él no tenía pecado. 16. ¿Quieres leer conmigo, por favor? Lleguémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia por el oportuno socorro. Está hablando del sacerdocio. ¿Quiénes se acercaban a ofrecer los sacrificios? Los sacerdotes, hermano. Bueno, estoy dando un panorama. Hebreos capítulo 3, del 1 al 11. Estamos hablando ahora del tabernáculo. Por tanto, hermanos santos, participantes de la vocación celestial, considerad al apóstol y pontífice de nuestra profesión, quien es Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés sobre toda su casa. Porque de tanto mayor gloria que Moisés, este es estimado digno. Cuando, dice la palabra, cuanto tiene mayor dignidad que la casa el que la fabricó. Porque toda casa es edificada de alguno, mas el que crió todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel sobre toda su casa, como siervo, para testificar lo que se debía de decir. Mas Cristo, como hijo, sobre su casa, la cual somos nosotros. ¿Quién es el tabernáculo de Dios? La iglesia. Si hasta el cabo retuviéramos firme la confianza y la gloria de la esperanza. Por lo cual dice el Espíritu Santo, otra vez, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. A causa de lo cual me enemisté con esta generación y dije, siempre divagan ellos de corazón y no han conocido mis caminos. Juré pues en mi ira, no entrarán en mi reposo. Entonces, iglesia, te estoy dando un panorama.
4 son las figuras de reposo. Ahora vamos a ver solamente la primera. ¿Amén? Amén. ¿Cuál es, amado hermano? ¿Verdad? El día sábado. El día sábado. Vamos a ver cómo se instituye, cómo se implanta. Génesis, capítulo 2. Siempre tienes que tener entendido, iglesia, que la palabra Génesis quiere decir principio, comienzo. Todas las doctrinas de la Biblia tienen su semilla o su principio en el libro de los Génesis, en el libro de Génesis. Génesis quiere decir principio, comienzo. Entonces, ¿cuándo instituyó Dios el día de reposo? Tienes que preguntarte eso. ¿Cuándo instituyó Dios el día de reposo? ¿Cuando ya estaba Israel? No. Dios lo estableció desde el principio. ¿Por qué desde el principio? Porque en ese principio nos debemos mover todos los cristianos. ¿En la fe de quién? De Jesucristo, hermano. Génesis capítulo 2, versículos 2 y 3. Y acabó Dios en el día séptimo su obra que hizo. Estamos hablando de los 7 días de la creación. Y reposó el día séptimo. ¿Cuándo? El día séptimo de toda su obra que había hecho. 3. Y bendijo Dios al día séptimo. Y santificólo. Porque en él reposó de toda su obra que había Dios criado y hecho. Entonces, nos debe de quedar perfectamente claro. ¿Cuándo establece Dios el día de reposo? Desde la creación, hermano. Esto no fue en la ley. Al pueblo de Israel se lo tuvo que poner en la ley. Pero Dios estableció el día de reposo. La palabra sábado viene de Shabbat. S-H-A-B-A-T. Shabbat. Y quiere decir reposo. Bien. Entonces, guíate por la palabra reposo. Entonces, hermano, ¿cuándo establece el Señor el día de reposo? En Génesis. Amén. Un principio. Ahora, ¿cuándo lo tiene que volver a mencionar? Éxodo 20. ¿Y a quién se lo establece? A su pueblo. ¿Me entiendes? Iglesia. ¿Quién era su pueblo? Israel. Ahora, Israel es una figura de la iglesia hoy en día. Entonces, la iglesia de Jesucristo figura como a Israel. Lo tenemos que tener como parte de nuestros principios. El día de reposo. Un principio de Dios. Amén. Éxodo 20 y versículo número 11. Aquí le está hablando, hermano, cuando le da los mandamientos. Dice, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó. ¿Cuándo? El séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. La palabra santificar es, hermano, reservarlo, apartarlo, guardarlo. Amén. ¿Qué día es este, hermano? El séptimo día. ¿Qué hizo Dios? Lo separó. ¿Qué quiere decir separó? Lo bendijo. El día de reposo es día de bendición, iglesia. Aleluya. Es día de bendición. Aleluya. Hermano, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado, dice la Biblia, puedes hacer toda tu obra.
trabajar, estudiar, si tienes, hermano, si la quieres dedicar a hacer ejercicio, bueno, también puedes hacer ejercicio, pero dice la palabra, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día será bendición, será para Jehová tu Dios. Gloria al Señor. A ver, iglesia, ¿cómo sabes que estás viviendo en la fe de Jesucristo? Cuando estás en su voluntad. ¿Cómo? Guardando un principio que Dios estableció. El día de reposo. Aleluya. Hermano, el 7º día Dios lo bendijo. Hay que entender, hermano, hay que entender que entonces es un día de bendición. Es un día para que Dios nos bendiga. Aleluya. Aleluya. Día de reposo, hermano. Si entendemos, hay que entenderlo con el entendimiento de Dios, no con tu entendimiento. Hermano, si entendemos su por qué Dios estableció este día. A ver, hermano, ¿cuál era el plan de Dios? ¿Por qué separó el día 7º? Para que Israel lo guardara y hoy en día lo guardara la iglesia. Yo me hago una pregunta. ¿Cuántos en el tiempo de la pandemia están guardando el día del Señor? Con mucha tristeza te puedo decir que muchos no lo están guardando. Mucha tristeza. ¿Y sabes por qué te digo? Si en domingo, estando en la iglesia, cuando nos reuníamos presencialmente, faltaban mucho. Ahora que no nos estamos congregando, hermano, no se están conectando a las transmisiones. Entonces, ¿cómo saben que están en el reposo de Dios? Que están en la fe de Jesucristo, si no están guardando este principio. Amén. ¿Queda bien claro esto, hermano? Hermano, ¿por qué quiere Dios? ¿Por qué lo separó? Porque Dios quiere que aprendamos a disfrutar de Él. De el día que Él señaló, aprender a disfrutarlo. Como día en el que, hermano, Dios lo estableció como principio para que pudiéramos entrar al reposo de Él. Hermano, vamos a ver lo que dice el Salmo 29 y versículo número 11. Fíjate cómo dice la palabra, porque muchos le cambian, hermano. A veces le cambian sin tener cuidado, hermano. Dice Salmo 29 y versículo número 11. Jehová dará fortaleza ¿a quién? A su pueblo. Jehová bendecirá a su pueblo en paz. No dice con paz, dice en paz. Cuando un creyente está viviendo en la fe de Jesucristo, entra en el reposo de Dios haciendo su voluntad y disfruta el día del Señor. Disfruta del día del Señor. Hermano, dice la Biblia que Dios bendecirá a su pueblo en paz, no con paz, en paz. Cuando un creyente entiende que Dios estableció un principio, hermano, empieza a disfrutar en ese día la bendición de Dios. Hermano, ¿cómo es que disfrutamos de ese día? Reposando. Y ya te dije que reposar no es que te sientes y digas, ¡ah, qué rico! Hoy no voy a trabajar, hoy me puedo parar muy tarde, hoy puedo irme a la plaza, hoy puedo irme a desayunar, aquí. Hermano, es para reposar en Él, en Dios y en el día que Él estableció. Para eso tienes los otros 6 días.
Hermano, reposando, hermano, dice, en las obras de Él. Porque Dios tiene obras que hacer en nuestra vida en ese día. Él tiene planes, Él tiene propósitos. Hermano, reposando en las obras, estamos en la posición de recibir la bendición de Dios que Él quiere darnos. Hermano, ¿de cuántas bendiciones se ha perdido el pueblo de Dios por no vivir en el principio de separar el día domingo? Ay, es que el día domingo cayó mi cumpleaños. Hermano, lo siento, no es para festejar. Es para descansar en Dios. Aleluya. Es para reposar en Dios. ¿Sabes cuántos cumpleaños míos han caído en día de culto? Muchos. Y en lugar de irme a celebrar, hermano, he entendido el principio de Dios, estar en su casa. Aleluya. Por eso te estoy hablando. Cristo, fíjate lo que le enseñó a Pablo. Con Cristo estoy juntamente, ¿qué? Crucificado. Mira cómo dice, con Cristo estoy en la cruz crucificado. Así decía Saulo. Y ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo. Mira, hermano, esta es una cruz donde Cristo sufrió esa crucifixión. Pero ¿sabes qué quiere decir esto? Que así como Cristo está ahí, hermano, mira, ahí está Edmar. Edmar está crucificado con Cristo. ¿Qué crees? Eric está crucificado con Cristo. ¿Qué crees? Edwin está crucificado con Cristo. Mira, no nos vemos tú y yo, porque el principal, ¿quién es? Pero dice la Biblia, con Cristo estamos crucificados. ¿Qué quiere decir? Estamos en la entrega total, estamos en la voluntad, guardando los principios de Dios. ¿Para qué? Para que Él nos bendiga. Amén, Señor. ¿Estás crucificado con Cristo, iglesia? Y te lo voy a preguntar así. Los días domingos, que es el día del Señor, ¿lo estás guardando para Él exclusivamente? ¿En las obras de Él? Perdón por lo que te voy a decir, pero muchos pastores no lo dicen. ¿Sabes que mucho pueblo no tiene las prioridades correctas? Y cuando les han llegado a dar vacaciones en sus empresas, usan el día domingo, el día del Señor, para irse de vacaciones. Hermano, ¿estás o no estás en la fe de Jesucristo? ¿Estás o no estás crucificado con Cristo? Alguien que está crucificado con Cristo está en una entrega total, en una voluntad. Señor, es tu voluntad, no la mía. El que está crucificado con Cristo, hermano, perdón que tuve que hacer esta cruz y tuve para que pudieras entender. Cristo fue crucificado en una cruz, hermano, para pagar, ocupó nuestro lugar. Pero Pablo lo entendió tan bien que dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo. ¿Qué quiere decir? Yo ya no tomo las decisiones. Y más, mira, cuando es día del Señor, ¿a quién debes de glorificar? Te encomiendo, iglesia, no uses el día del Señor para celebrar tu cumpleaños, para irte de vacaciones. No, pero vamos a la plaza porque tengo que hacer compras. Hermano, cuando tú has entendido que estás crucificado con Cristo, ya no haces tu voluntad. Créemelo. Ese es un entendimiento que solo se lo da Dios a los hijos que están confiando en Él. Y yo pregunto, a ver,
¿Edwin está crucificado con Cristo? ¿Eric está crucificado con Cristo? No te estoy haciendo dudar. Es para asegurar que realmente estamos crucificados con Cristo. Edmar está crucificado con Cristo. Y aquí puse 3 nombres, pero yo podía haber puesto a toda la iglesia, hermano. A Lupita, a Mari, a Luisa, a mi hermana Marina, a Elizabeth. ¿A cuántos, hermano? Toda la iglesia debería de decir, con Cristo estoy juntamente, ¿qué? Y ya no vivo yo. Y he aprendido que de las figuras de reposo, por eso es el día de reposo. ¿Estás viviendo en la fe de Jesucristo? ¿Guardando este principio, hermano? ¿Qué dijimos que es? ¿Para qué es ese día, hermano? Para que Dios pueda bendecir. Ahora, hay que entender perfectamente, bendición no es recibir lo que nos agrada. Muchos pensamos que bendición, ay, ya recibí mi carro, ya recibí mi casa, ya recibí mi empresa, ya recibí. Hermano, bendición no es recibir lo que nos agrada. Hay que entenderlo. De acuerdo a la palabra de Dios. Fíjate bien, tampoco es lo que nos hace la vida más fácil y placentera. Eso no es bendición. Por favor, iglesia, quítate de la cabeza que bendición es cuando todo es fácil y cuando todo es un placer. No, hermano. ¿Sabes qué es bendición? Bendición es lo que Dios sabe que te aprovecha. Amén, Señor. Te lo voy a definir en estas siguientes palabras. Tenemos que dejar bien claro esto, iglesia. Bendición no es recibir lo que nos agrada. Hay que quitarnos ese concepto, hermano. O tampoco bendición es lo que nos hace la vida más fácil o placentera, o más placentera, ¿verdad? ¿Cuántos decimos, ay, cómo quisiera estar sin trabajar? No, mi hermano. ¿Sabes qué es bendición? Acuérdate, con Cristo estamos juntamente y ya no vivimos nosotros. ¿Quién vive? Cuando dice vive, está diciendo quién gobierna. Ya no vivo para mí. Vivo para mi Dios, vivo para mi Cristo. Bendición es bien decir. Vamos a definir bien lo que es bendición. Bendición es bien decir, es hablar bien. Hermano, ¿y en qué sentido es hablar bien? Y para el bien. Ahora, pon atención en esto. Cuando nos reunimos los días domingo, que es el día del Señor, aunque la palabra dice sábado, es Shabbat. En el original no dice sábado, es Shabbat. Hermano, bendición es bien decir, es hablar bien y para el bien. Cuando nos reunimos el día domingo, el día del Señor, en el Shabbat, te lo estoy traduciendo en el original, es para recibir la palabra de bien que nos va a bendecir. Aleluya. Hermano, ¿qué palabras recibimos el día del Señor? Cuando no nos congregamos, cuando no nos conectamos a la transmisión. ¿Qué palabra estoy recibiendo? Ninguna. Entonces, ¿cómo voy a alcanzar la bendición? Sí, Señor. Gloria al Señor. Por eso el Señor estableció 6 días vas a trabajar, pueblo. Pero el 7º día, apártalo, dedícalo. Ese es algo que solamente lo puede hacer quien está rendido a Cristo. Y no utiliza ese día ni para escuela de los hijos, ni para escuela de las hijas, ni para... Hermano, cuando tú has entendido que el día del Señor es para el Señor, viene la bendición, hermano. Aleluya. ¿Y sabes cómo viene la bendición? Cuando estás oyendo
las palabras que te van a hacer el bien. Eso es bendición, hermano. Ahora, ¿tú crees que cuando nos congregamos el día del Señor, Dios nos habla cosas que nos aprovechan? Claro. Hermano, ¿cómo es tu semana? Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. Pesada, difícil. Y el domingo es para que descanses de toda tu obra y recibas de Dios la palabra que te va a aprovechar. Sí, Señor. Para que puedas tener su bendición. ¿Cuánto pueblo en estos tiempos de pandemia ya dejó las transmisiones? Y no estoy juzgando. Estoy hablando en el sentido, hermano, que entonces no ha habido entendimiento de lo que significa el día de reposo. ¿Amén? ¿Qué dijo Pablo? Con Cristo estoy juntamente, ¿qué? Crucificado. ¿Qué quiere decir? Con Cristo estoy totalmente entregado a la voluntad de Él. Hermano, Cristo, ¿por qué llegó a la cruz? Cristo, ¿por qué fue crucificado? Por obediencia, Amén. por amor. Gracias, Señor. Amén. Hermano, porque amaba a su Padre, ama a su Padre y en obediencia. Por eso llegó a la cruz. Un cristiano debe entender que cuando llega a Cristo está crucificado y ya no vive para sí. Vive para hacer la voluntad de Dios. A eso se le llama reposo. Gloria a Dios. Hermano, ¿qué les has enseñado a tus hijos el día del Señor? ¿Me entiendes? Personalmente, a mí no me gusta ir a la plaza en domingos. Para nada, hermano, a ninguna plaza. Porque te encuentras un gentío horrible y te encuentras, hermano, creo que no puedes ni respirar. Pero veo cómo mucho pueblo de Dios los domingos utiliza para estar en las diferentes plazas. Y no estoy juzgando. Hermano, ¿qué diferencia hay entre el mundo y tú? En una plaza, ¿qué oyes? ¿Qué tipo de palabras oyes? ¿Palabras que te aprovechan? No, hermano. Hay que aprender a guardarnos, hermano. Hermano, ¿sabes qué hacen esas palabras de bien? Hermano, que lo fortalezcan, que fortalezcan al pueblo de Dios. Esas palabras de bendición que se tienen que recibir en el día de reposo son para que el pueblo de Dios tenga fuerza, fortaleza, mi hermano. Amén, Señor. Que te hagan un mejor servidor de Cristo. Amén, Señor. Cuando tú recibes una palabra en el día de reposo es para que seas un mejor servidor de Cristo, hermano. Y fíjate bien, para que entendamos que Dios desea que reposemos de obrar. Es decir, de actuar en nuestras fuerzas. Los trabajos que se llevan a cabo en domingo, como venta de comida, como trabajar en una empresa, te voy a decir algo y tienes que entenderlo, pueblo. Ese trabajo no lo dio Dios, porque Dios nunca va a ir en contra de su palabra. Si tú estás trabajando en domingo, pídele a Dios que te dé un trabajo de lunes a sábado, pero domingo no es para trabajar, Gloria al Señor. es para reposar. Hermanos, cuando tú eres llamado al día de reposo es para que descanses y ya no estés en tus fuerzas, ¿verdad? Dice que va a venir fortaleza,
que nos van a hacer mejores servidores, pero tenemos que entender, hermano, que tenemos que dejar de obrar en nuestras fuerzas para que Él, nuestro Señor, nos ministre su fuerza. Aleluya. ¿Por qué crees que nos reunimos en día domingo? ¿Sabes qué quiere decir la palabra domingo? Mira, te voy a dar una referencia de todos los días de la semana. ¿Sabes por qué? ¿Quién creó los nombres de los días de la semana? Pues, ¿qué crees? Fueron los antiguos mesopotámicos, que con la influencia de los griegos, el lunes, ¿sabes por qué le llamaron lunes? En honor a la diosa Luna. Fíjate, por eso se le llama lunes. El martes, en honor a su dios Ares, de los griegos, ¿verdad? Que le llamaban el dios de la guerra. El miércoles, ¿verdad? Es Mercurio. Te voy a ir diciendo, el lunes tiene que ver con la luna, el martes con Marte, pero en los griegos era Ares, dios de la guerra. El miércoles, Mercurio, ¿verdad? Con el planeta Mercurio. Pero, ¿sabes que los griegos lo relacionaban con Hermes? Y era dios de los comerciantes. Ups. Jueves, con Júpiter. Y los griegos lo relacionaban con Zeus. Y le llamaban Dios Padre. Nuestro Dios no es ese. Viernes, con Venus. Planeta Venus. Pero los griegos lo relacionaban con Afrodita, la diosa de la belleza. El sábado, hermano, con Saturno. Y los griegos lo relacionaban con su dios que se llamaba Cronos. ¿Y sabes qué era Cronos? Dios del tiempo. Ahí, hermanos. Y el único día que no se relaciona con ningún dios es domingo. Fíjate cómo Dios lo guardó. ¿Sabes qué quiere decir domingo? En latín viene de dominica, que quiere decir día del Señor. Ahora, ¿por qué actualmente la Iglesia de Jesucristo guarda en domingo, hermano? En honor y debido a la celebración de la resurrección de Cristo Jesús. ¿Entiendes que el único día que no lo tocó el ser humano para ponerle Dios fue domingo? Esto es historia, ¿eh? Porque esto no viene en la Biblia. Pero ¿te das cuenta cómo Dios guardó y separó el día domingo? Hermano, ¿por qué la iglesia nos reunimos en domingo? Porque es el día de ¿quién? El Señor. ¿Qué estamos celebrando? Que Cristo resucitó. Aleluya. Venció la muerte, hermano. Ahora, ¿qué hacemos cuando guardamos el día de reposo, hermano? Cesamos de obrar en nuestras fuerzas, para que Él, nuestro Dios, nos ministre de su fuerza. ¿La necesitas? Yo sí, hermano, y mucho. Hermano, ¿qué más te va a ministrar? Su refrigerio. ¿Sabes qué quiere decir la palabra refrigerio? Tiene que ver con un alimento que te hace soportar el hambre. ¿Cuánta gente tiene hambre de muchas cosas en este tiempo? Y Dios te dice, apártame el día de reposo para que yo te dé mi refrigerio. Para que te dé de comer y cuando el mundo te ofrezca de comer, tú ya no quieras comer lo que te ofrece el mundo. Refrigerio quiere decir eso. Fíjate que refrigerio es un alimento saludable que se puede comer entre comidas, pero que te hace soportar el hambre. A ver, fíjate bien. ¿Cuánta comida te ofrece el mundo?
Y si tú guardas el día de reposo, el día domingo para el Señor, Dios te va a dar un alimento que te va a hacer soportar la comida que te está ofreciendo el mundo. ¿Sabes qué es, hermano? Guardar el día de reposo es entrar en el nivel de las buenas obras de Dios. ¿Cuáles son esas buenas obras de Dios, hermano? Acuérdate para qué nos constituyó iglesia. Y cuando somos iglesia, fíjate que el Señor Jesucristo es el que otorga los ministerios. 5 son los ministerios. El Padre da los dones de gracia para que funcionemos entre nosotros. Y el Espíritu Santo da los 9 dones, hermano, para que la iglesia podamos estarnos moviendo en lo sobrenatural. Entonces, hermano, ¿para qué estableció Dios el día de reposo, hermano? Para entrar en el nivel de las buenas obras de Dios, es decir, obras sobrenaturales. Esas obras sobrenaturales solo se dan cuando estamos en la iglesia, hermano, en las cosas del Señor. Y son obras que trascienden, se le llaman trascendentales, hermano, o trascendentes. Trascienden, hermano. Se quedan, permanecen. Esas obras que son sobrenaturales y trascendentes por sobre las nuestras. ¿Cómo son las nuestras, hermano? Naturales e intrascendentes. No trascienden. Mira, tú hazlo. ¿Te has fijado cuando no vas a la iglesia el domingo? ¿Cómo te sientes? Hay hermanos que me han dicho, yo me siento seco. Efectivamente, porque no te estás moviendo en las obras sobrenaturales de Dios. Fíjate lo que implica ir a la iglesia y estar en el día. Aunque estemos en transmisión, hermano, estamos en el día del Señor, el día domingo. Amén. Aleluya. Amén. Éxodo 23, hermano. Vamos a ver qué dice Éxodo 23, del 10 al 12. Tenemos que recordar lo que al pueblo de Israel se le dijo, hermano, porque eso similar es a la iglesia hoy en día, hermano. Éxodo 23, hermano. ¿Le das la gloria a Dios? Versículos 10 al 12. 6 años sembrarás tu tierra. Fíjate cuáles fueron las instrucciones de Dios. Y allegará su cosecha. Mas el séptimo la dejarás vacante y soltarás. 6 años tenían que trabajar y el séptimo no podían trabajar la tierra porque era señal de que aprendieran a reposar. Para que coman los pobres de tu pueblo y de lo que quedare comerán las bestias del campo, así harás de tu viña y de tu olivar. ¿Qué es la viña? Donde se cosechan uvas. ¿Y olivar? Donde hay el producto del olivo, hermano. 12. 6 días harás tus negocios. ¿Cuántos días tienes para hacer tus negocios, hermano? 6. Y el séptimo día holgarás. ¿Qué quiere decir? No harás trabajo, a fin de que descanse tu buey, tu asno, y tome refrigerio el hijo de tu sierva y el extranjero. ¿Qué es el refrigerio? Un alimento saludable que te va a hacer soportar el hambre. ¿Entendiste, hermano? Deuteronomio, capítulo 5. ¡Qué bendición, hermano! ¡Qué bendición es tener la palabra! Aleluya. Y que el Señor nos revele estas cosas. Deuteronomio 5:15 dice la palabra. Y acuérdate que fuiste siervo en tierra, ¿de dónde? De Egipto. Hermano, ¿de dónde te sacó el Señor? De Egipto. Egipto es el mundo. Y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. ¿Quién debe reposar en el día? Te lo voy a decir. Domingo, que es el día de reposo. ¿Quién debe reposar?
el pueblo de Dios que fue sacado de Egipto, la iglesia de Jesucristo. Isaías 26, hermanos, versículo 12. Gloria a nuestro Dios, hermano, gloria a nuestro Dios. Aleluya sea el nombre de Cristo Jesús. ¿Por qué, hermano? Porque Él vive y reina y gobierna, y hermano, y Él sigue hablando a su pueblo. Isaías 26, 12, y dice la palabra: Jehová, tú nos depararás paz, porque también obraste en nosotros todas nuestras obras. Hermano, ¿por qué guardamos el día de reposo? Para no obrar en nuestras obras, para que operen las obras de Dios sobrenaturales. Ese refrigerio que Dios quiere darte, hermano. Te lo voy a decir así: ni el día domingo laves los uniformes de tus hijos, hermano, ni forres libros. Hay hermanos que me han dicho: pastor, no me voy a quedar en el culto porque tengo que forrar todos los útiles de mis hijos. Hermano, para eso tienes 6 días. El día del Señor es el día del Señor. Ay, eso es exageración. No, eso es un principio. Efesios 2:9. Hermano, ¿en qué fe estamos? ¿En qué fe nos estamos moviendo? ¿En la fe de quién? Con Cristo estoy, ¿qué? Juntamente crucificado, y ya no vivo yo. ¿Qué quiere decir? Estoy en una entrega total a Dios y hago su voluntad estando en su reposo. Hermano, esto es el mensaje. Efesios 2:9, y dice: en el que sufro, ay no, estoy mal. Me fui a unos libros más, hermanos. Es Efesios capítulo 2 y versículo número 9. Dice: no por obras, para que nadie se gloríe. Son las obras sobrenaturales que Dios quiere obrar en nosotros, no nuestras obras, hermano. Muchos me han dicho: pastor, pero es que si usted supiera cómo me bendice Dios el domingo en el trabajo. Dios no puede ir en contra de su voluntad. En la congregación tenía un hermano que tenía, hermano, no una accesoria, 10 accesorias. Su negocio se conformaba de 10 accesorias. Y vendía, hermano. Era un hombre muy próspero. Pero me decía: ¿qué cree? El día domingo es cuando vendo más. Yo creo que Dios me bendice. Dije: no, hermano. Mire cómo está su familia. Y su familia no estaba bien. ¿Ya se dio cuenta que su familia no está bien? Y entonces, los pastores para eso estamos, para aconsejarlos, hermano. El hermano tuvo que meditar y dijo: voy a dar el paso de obedecer a mi Dios, pastor. Y no voy a abrir los domingos. Hermano, cuando tú das el paso de obedecer, Dios te bendice. ¿Sabes qué hizo Dios con el hermano? El hermano ya no abrió los domingos. Aparentemente perdió todos sus clientes, pero sus clientes, donde compraban, no les daban la misma calidad que les daba él. Y entonces dijeron: oiga, entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Miren, yo solamente trabajo de lunes a sábado. Los domingos no abro. ¿Quieren venir a comprar? Mándenme sus listas de materiales que necesitan. Él vendía flores, todo lo que era para adornos, etcétera, hermano. Pues ¿sabes qué hizo el Señor? Lo bendijo. Y después ya no tenía 10 accesorias. ¿Sabes cuántas tenía el hermano? Pero fue un hermano que obedeció al principio de Dios. Y llegaba con toda su familia a la iglesia. Todos, hermano. ¿Qué te ven hacer tus hijos? ¿Que tú repartes tu mercancía en el día del Señor? ¿Que tú abres tu negocio el día del Señor? ¿Eso te ven hacer tus hijos? Acuérdate que somos y les estamos enseñando principios de Dios a nuestros hijos. No por obras, para que nadie
se gloríe. ¿Sabes por qué el reposo es una de las figuras? O el día de descanso, el día de reposo es una de las figuras de reposo, ¿verdad? En Hebreos. Porque es una señal, hermano, de que ya aprendimos, ¿verdad? Y reposamos. Porque cuando yo reposo, fíjate que esa señal es el distintivo de que somos pueblo de Dios. Por eso el pueblo de Dios, hermano, tiene que ser muy diferente a como es el pueblo mexicano. Gloria al Señor. O el pueblo chileno, o el pueblo de donde vivas. ¿Me entiendes? Tú eres de Cristo. Tú eres de Cristo, hermano. Este día de reposo es una señal, un distintivo de que, hermano, no obramos en nuestras obras. Reposamos. ¿Qué quiere decir? Estamos en la voluntad de Dios. ¿Verdad? Muchos te van a decir, ay, eres exagerado, ay, eres fanático. No. Amo a Cristo. ¿Verdad? ¿Sabes qué hace ese día que Él pide que sea una señal? Él nos santifica, hermano. Nos transforma a su semejanza. Fíjate la bendición que está sucediendo. Tú no te das cuenta. Pero cuando guardas el día de reposo, hermano, lo que hace Dios es santificarte, apartarte. Hermano, darte de su naturaleza. ¿Cuál es su naturaleza? Santidad. Por eso dice que nos santifica, nos transforma, ¿verdad? A la semejanza de Cristo, conforme a la imagen de su Hijo, hermano. ¿Quién es su Hijo? Cristo. Vamos a cantar un canto. Canta la iglesia. Señor. Maravilloso Dios, tú permaneces siempre bien. Tu gloria y tu poder llenan mi vida de tu ser. Sosténme con tu amor, con la victoria en tu perdón. Desde mi corazón te canto. Maravilloso Dios, tú permaneces siempre bien. Tu gloria y tu poder llenan mi vida de tu ser. Sosténme con tu amor, con la victoria en tu perdón. Desde mi corazón te canto. Maravilloso Dios, tú permaneces siempre bien. Tu gloria y tu poder llenan mi vida de tu ser. Sosténme con tu amor, con la victoria en tu perdón. Desde mi corazón te canto. Desde mi corazón te canto. Desde mi corazón te canto. ¿Por qué le cantas a Dios, iglesia? Fíjate cómo dice este canto. Maravilloso Dios, tú permaneces siempre fiel. Señor.
Él es fiel, hermano. Pero está enseñando a su pueblo a que también sea fiel. Sí. ¿Cómo sabes que eres fiel? Cuando te mantienes en los planes y en los propósitos de Dios, aunque todo esté viniendo en tu contra, hermano. ¿Cómo sabes que estás en la fe del Hijo de Dios? Amén. Hermano, prepara tu pasaje, Éxodo 31 y versículo número 13. Vamos a leer, dice: y tú hablarás a los hijos de Israel. Cuando habla de Israel está hablándole a la iglesia. Y tú hablarás a la iglesia diciendo: con todo eso vosotros guardaréis mis sábados. ¿Qué quiere decir sábados? Día de reposo. Aunque veas que en el Antiguo Testamento dice sábado, la palabra sábado viene de Shabbat, que quiere decir reposo. Guardarás mis días de reposo. ¿Por qué la iglesia de Jesucristo? Acuérdate que estamos en el nuevo pacto, Nuevo Testamento. ¿Quién lo estableció? Cristo. ¿Por qué ahora nos reunimos en domingo? Hermano, por el nuevo pacto en que Cristo nos está haciendo vivir. Y dice: guardaréis mis sábados, tradúcelo, mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras edades, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Una señal, hermano, que obra para santificación tuya. Dice que nos transforma. Vamos a Romanos capítulo 8 y versículo 29, mi amado hermano. Y dice la Escritura: porque a los que antes conoció, también los predestinó o predestinó. ¿Sabes qué quiere decir predestinar, hermano? Que tú ya habías sido elegido. Aleluya. Que ya eras parte del pueblo de Dios, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Por qué guardamos el día de reposo? Que nuestros días como iglesia es domingo. Porque ese día somos transformados, dice aquí, conforme a la imagen de su Hijo, para que Él, Cristo, sea el primogénito entre muchos hermanos. Por eso nos llamamos hermanos. Segunda de Corintios, capítulo 3 y versículo número 18, hermano. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma semejanza como por el Espíritu del Señor. Hermano, ¿por qué guardamos el día de reposo? ¿Por qué guardamos el día domingo, hermano? No fue ni la misma iglesia, hermanos. Fue obra de Cristo. Hermano. ¿Y qué dice el texto que estamos viendo, hermano? Con Cristo estoy, ¿qué? Juntamente crucificado. ¿Puedes decir esto firmemente? Con Cristo estoy juntamente crucificado y vivo no ya yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo, fíjate, en la carne, en este cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Por qué nos congregamos en domingo? Por la fe del Hijo de Dios, hermano. El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hermano, cuando hablamos de esto, estamos hablando de una entrega total. Cuando Pablo decía: con Cristo estoy juntamente crucificado, ¿qué está diciendo uno de los congregantes? Edmar. ¿Qué está diciendo otro de los congregantes? Eric. ¿Qué está diciendo otro de los congregantes? Hermano, con Cristo estoy en una entrega total. Ya no vivo yo. Voy a vivir en la fe del Hijo de Dios. Hermano, y la fe es obediencia.
Por eso siempre los encargos, hermano. ¿Estás guardando el día del Señor? ¿Estás apartando tus ofrendas, tus diezmos? ¿Los estás consagrando para dedicárselos a Dios? ¿Sabes que Pablo enseñó a la iglesia cuándo tenía que ofrendar? El primer día de la semana, domingo. Te voy a hablar de eso el domingo. ¿Por qué Pablo y cómo les enseñó? Pablo escribió las diferentes cartas, las diferentes iglesias. Tenía que enseñarles cómo se movía en el día del Señor. Por eso en el día del Señor traemos nuestras ofrendas, traemos nuestros diezmos, llevamos nuestras Biblias, aprendemos para movernos en las obras de ¿quién? Sobrenaturales de Dios. Aleluya. Iglesia, ¿puedes levantar tus manos ahí en casa? Yo tengo libertad y por eso las levanto, hermano. Puedes decirle gracias por ayudarme a entender, Señor, que ya no vivo yo, que Cristo vive en mí. Y lo que ahora estoy viviendo en mi cuerpo, en mi carne, lo estoy aprendiendo a vivir en la fe del Hijo de Dios. Y fe se traduce como principios de la palabra de Dios. Obediencia. Padre, en esta hora intercedo por todos y cada uno de mis hermanos. Que toda tu iglesia tenga la revelación, Señor, de que tus principios son para nuestra bendición, Señor. Rodea a tu pueblo con el querer como el hacer, tu buena voluntad en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Amén. Iglesia, deleítate en el Señor. Hermano, solo Dios sabe el día que nos vamos a congregar, pero yo estoy orando por ese día. Estoy buscando que se haga la voluntad de Dios en todo momento. En Cristo Jesús. Iglesia, que Dios te bendiga. Domingo 10:30 de la mañana, día del Señor, hermano, día de reposo. Estate orando por tu familia. Vive en las obras de Dios, no en tus obras. Experimenta cómo Dios bendice cuando tú obedeces. Deseo que Dios te bendiga mucho. Deseo la paz de Dios en tu hogar. Te envío un gran abrazo, una gran bendición. Cuidémonos. Hermano, si vas a salir a la calle, por favor, cubrebocas. Esto viene de Dios, hermano. Nos está enseñando obediencia, aunque no lo creas. Obediencia. Mira, ahora ya está de diferentes colores, iglesia. Mira, negros, azules, blancos. Hermano, ¿para qué? Para que te cuides. Ahorita se está esperando ya que venga, se empieza a dar la influenza fuerte, hermano, y luego aunado al coronavirus, imagínate. Así es que yo le pido a Dios que te guarde y que tú seas prudente cuando sales a la calle. En el nombre de Cristo Jesús. Muchas bendiciones.